Hola, somos el equipo 3. Les estaremos hablando del marco legal constitucional y estructura de la Ley Federal del Trabajo y el Infonavit. Introducción. El marco legal laboral en México constituye la base para garantizar la justicia social y el equilibrio entre trabajadores y empleados. A partir del artículo 123 de la Constitución Política, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, junto con el Infonavit, conforman un sistema que protege los derechos fundamentales de los trabajadores, como la seguridad social, la vivienda y condiciones laborales dignas. A lo largo de los años, estas leyes han sido objeto de diversas reformas que reflejan los cambios económicos, sociales y tecnológicos del país, en particular las reformas laborales del 2012, 2019 y 2021 han buscado fortalecer la transparencia, la equidad, el bienestar laboral, adaptando la legislación a las nuevas realidades del empleo moderno. Marco legal constitucional. La base del derecho laboral y de seguridad social en México se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 123, que se divide en dos apartados. Apartado A regula las relaciones laborales entre los trabajadores del sector privado y sus patrones. Apartado B establece los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado. Estos apartados consagran derechos fundamentales como jornada máxima de trabajo, salario mínimo, derecho a la seguridad social, derecho a la vivienda, indemnizaciones por accidente de trabajo, derecho de huelga y asociación sindical. Mi nombre es Erika Anaí Soria Lobos y voy a hablar sobre las principales reformas laborales y las segundas sociales sobre la reforma laboral de 2002. Durante esta etapa, México enfrentaba un problema serio. En el sistema de pensiones heredados en el siglo XX estaba en crisis, el rápido envejecimiento de la población y en dificultad financiera proyectada en el IMSS. Amenazaba la sostenibilidad del modelo. Para enfrentar este escenario, la reforma laboral y la seguridad social del 2012 implementó tres transformaciones principales. Número 1. Creación del seguro del desempleo del artículo 261 de LSS, que se estableció un apoyo temporal para los trabajadores que perdieran su empleo de forma involuntaria. El beneficio equivale al 60% del salario promedio durante un periodo de 6 meses, siempre que el trabajador hubiera cotizado al menos 6 continuos y no contara con otro empleo formal. Número 2. Reforma del sistema de pensiones del artículo 168. El número de las semanas necesarias para obtener una pensión aumentó de 1.250 a 1.350 para quienes comenzaron a cotizar después de 1997, manteniendo un régimen anterior para los trabajadores previos a esa fecha. Número 3. Fortalecimiento de las AFORES. Se incentivó un ahorro involuntario, se permitió un cambio de administradora sin penalización y se otorgó a las AFORES a emitir estados en cuenta trimestrales, mejorando la transparencia. Bueno, mi nombre es Natalia Valle, del equipo 3. A mí me tocó hablar sobre la reforma laboral 2019. Esta reforma tuvo como objetivo principal erradicar la subcontratación abusiva que afectaba a millones de trabajadores. Antes del cambio legal, alrededor de 4.5 millones de personas estaban contratadas por subcontratación, lo que provocaba evasión fiscal, pérdida de prestaciones y falta de seguridad social. Esta reforma tuvo cambios claves. El primero fue la regulación de subcontratación del artículo 15, que dice que solo se permite para servicios especializados y se prohíbe subcontratar actividades principales de la empresa. El número 2 fue la democracia sindical, que dice que son elecciones sindicales con voto personal libre, directo y secreto, y está supervisada por autoridades laborales y con resultados verificables. La tercera fue efectos de conciliación laboral. En esta se abrieron 32 centros nacionales, uno por estado, y dice que tienen la solución de conflictos en máximo 45 días gratuitos para trabajadores. Entre 2020 y 2024 se lograron
resultados significativos. Más de 2.8 millones de trabajadores fueron regularizados y 445.000 empresas cumplieron con la ley, y la recaudación fiscal aumentó más de 38.000 millones de pesos. Esta reforma busca que el trabajo en México sea más justo, democrático y transparente, beneficiando tanto a empleadores y a empleados. También busca mejorar las condiciones de trabajo, aumentar la productividad y fomentar la democracia laboral. Se establecieron tribunales laborales, se implementó un nuevo órgano autónomo para la conciliación y el registro laboral, un proceso democrático para la selección de líderes sindicales, y además se han regulado los derechos de los trabajadores del campo y de los trabajadores de hogar, y se han implementado medidas para prevenir la discriminación en el trabajo. Esta reforma marcó un cambio histórico al fortalecer los derechos laborales y garantizar la libertad sindical. Buenos días, mi nombre es Malcolm Gael Salinas Palomares y yo les voy a continuar hablando de la reforma laboral del 2021. Esta reforma representó una modernización total del ámbito laboral, adaptando la legislación mexicana a las nuevas condiciones de trabajo derivadas de la era digital y de la pandemia. Las principales transformaciones de esta reforma fueron más que nada las vacaciones dignas del artículo 76, perdón, que fue un incremento de 6 a 12 días desde el primer año, con aumentos progresivos según antigüedad. El 2 es el teletrabajo regulado, donde el patrón debe proporcionar equipo de trabajo y compensar gastos de internet y electricidad. Asimismo, derecho a la desconexión digital, inspecciones virtuales con previo aviso, ampliación de guarderías. En estas incluyen padres solteros, divorciados o con custodia, además de las madres trabajadoras. Actualización de enfermedades profesionales. Se amplía la lista de 161 a 194 enfermedades reconocidas, incluyendo estrés postraumático laboral, síndrome de burnout, lesiones por teletrabajo, reforma de pensiones. Actualización automática con base en inflación e incremento del PIB. Y eso sería todo de mi parte en cuanto a esta reforma. En conclusión individual, yo creo que las condiciones laborales en México no están hechas al azar, todos parten de la Constitución, específicamente del artículo 123, donde de ahí sale la Ley de Seguro Social, la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Infonavit, que permiten condiciones más justas para los trabajadores en cuanto a su salud, vivienda y salario. Em, y estas reformas pues tampoco no están hechas nada más porque sí. Estas reformas se van adaptando pues a la actualidad y pues a los problemas que vayan surgiendo. Asimismo se van adaptando a la tecnología. Y bueno, yo creo que es muy importante conocer esta información debido a que como administradores debemos saber las relaciones entre trabajadores y empresas y cómo estas reformas y pues esta ley federal del trabajo va permitiendo condiciones más justas para los trabajadores, que algún día lo seremos y algún día tendremos trabajadores también. Entonces es muy importante conocerlo. Mi nombre es Daniel Martínez y hoy vamos a hablar sobre la estructura de la Ley Federal del Trabajo, mejor conocida como LFT. El LFT es el reglamento del artículo 123, que es constitucional y se divide en título primero, que son las bases del derecho laboral: trabajo digno, igualdad y no discriminación. Esto es, como lo dice, es la base de toda la Ley Federal del Trabajo, que nosotros tengamos un trabajo digno, que no nos discriminen dentro de nuestro horario laboral, que no nos traten distinto. En el título segundo son las relaciones individuales, como los contratos y las terminaciones laborales.
El título tercero son las condiciones de trabajo, la jornada que nosotros vamos a tener, los salarios, descansos y vacaciones que nos corresponden. El título cuarto, derechos y obligaciones que deben de tener los trabajadores y los patrones. El título quinto, el trabajo de las mujeres y menores. El sexto, trabajos especiales. El título séptimo son las relaciones colectivas, como lo son los sindicatos, los contratos colectivos, etc. El título octavo habla únicamente de las huelgas. El título noveno habla de riesgos del trabajo. Y el título décimo son las autoridades del trabajo y servicios sociales. Son los 10 mandamientos que dicta la Ley Federal del Trabajo, que se tienen que cumplir al pie de la letra para que así todos, tanto el patrón como los trabajadores, estén en la misma sintonía. También vamos a hablar sobre la estructura de ley de seguro social, mejor conocida como LSS e Infonavit. La Ley de Seguro Social LS es la que regula el sistema de seguridad social en México. Su objetivo es proteger a los trabajadores y a sus familias ante enfermedades, accidentes, a las madres por su maternidad, la invalidez o vejez, garantizando siempre la atención médica y el apoyo económico. Esta ley se aplica a través del Instituto Mexicano de Seguro Social, mejor conocida como IMSS, que se organiza las prestaciones de 5 principales ramas de aseguramiento, que son enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales. Junto con la ley del Seguro Social se encuentra el Infonavit, creado en 1972, encargado de proteger el derecho de la vivienda de los trabajadores. Se financia con aportaciones patronales que todos los trabajadores tenemos, equivalentes al 5% de nuestro salario base de ley, y ofrece créditos para comprar, construir o remodelar una casa o pagar hipotecas ya existentes. Mi conclusión sería: el marco legal y constitucional, justo la LFF y la LLIMS de Infonavit, establece las bases para garantizar las relaciones laborales justas y seguras en México. La Constitución marca los principios fundamentales, mientras el LFT regula los derechos y las obligaciones en el trabajo, y la LSS Infonavit asegura la protección social y acceso a la vivienda. El conjunto de estas normas buscan el bienestar, la seguridad y la dignidad de los trabajadores. Esta es mi conclusión. Después de analizar el marco legal y las reformas laborales, me quedó claro cómo las leyes en México han ido cambiando para adaptarse a lo que vivimos hoy. Las reformas del 2012, 2019 y 2021 no solo actualizaron la parte legal, también buscaron la calidad de vida de los trabajadores, haciendo la más justa y equilibrada. Todo este avance muestra que el país sigue tratando de proteger los derechos laborales y de crear un entorno donde el trabajo sea más digno y seguro y humano para nosotros.